Ok. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todo nuestro auditorio a esta sección de Colloquium, una vez más por parte del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. El día de hoy tendremos una charla que se llama Experiencia en la práctica transdisciplinaria. El día de hoy nuestro invitado es el doctor Ian Ilizalituri Flores. Y pues bueno, antes de que comencemos, invitamos a todos los que nos estén espectando por nuestra red de Facebook que nos dejen todos sus comentarios y preguntas sobre la charla que tengan en la sección de comentarios. Y pues bueno, doctor Ian, bienvenido. Voy a presentarlo. Él es doctor en Ciencias en Biotecnología por la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Es maestro en Tecnología de Cómputo por el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en cómputo. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, estas del Instituto Politécnico Nacional. También ha elaborado en el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje de la CONADE en la Escuela Militar de Graduados Sanidad como docente investigador, en el Instituto Nacional de Rehabilitación con nombramiento de investigador en Ciencias Médicas en la Escuela Superior de Medicina y la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, con nombramiento de SNI 1, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es docente de tiempo completo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Capos Hidalgo y cuenta con 16 publicaciones internacionales e indexadas y proyectos en el área de biomédica, empleando la bioinformática, el modelado y la dinámica molecular de proteínas, procesamiento y análisis de señales para propósitos como es el diseño de fármacos, caracterización e interacción de proteínas, el comportamiento de procesos biomoleculares como apoptosis, cáncer, estrés, entre otros. Y pues bueno, sin más por el momento, doctor, bienvenido, le cedemos los micrófonos. Agradezco la invitación al Sinova. El hecho de esta plática es dar, como comentaba Ingrid, las experiencias que se han tenido durante el transcurso de mi formación y posteriores trabajos, principalmente en ese empalme dentro de las ciencias, por ejemplo, computacionales, dentro de la electrónica, con otras áreas que podrían no parecer afines, como son en el área biológica, en el área de la biomedicina o en general en el área de la biotecnología. Para entender este aspecto y cómo cómo, por ejemplo, alguien que estudió ingeniería en comunicaciones y electrónicas llegó a estar en laboratorios trabajando desde con pipetas, desde equipos como pueden ser equipos de secuenciación masiva. En el área de la biomedicina hay que, me voy a ir a los principios, ¿no? Voy a proyectar una diapositiva. Primero hay que entender cuáles son las diferencias entre los diferentes empalmes de las disciplinas. Aquí muestro una diapositiva en el cual muestro que de una manera análoga en la preparación de, por ejemplo, una ensalada, que es la práctica multidisciplinaria. En este caso, vemos que en la práctica multidisciplinaria, como se muestra arriba con el tazón de Doctor, frutas. antes de que continúe, creo que no se está viendo la pantalla. Ok, sí, cierto. Voy a presentar la diapositiva. Ok. Listo. Listo. Sí. Entonces, como mencionaba, observamos para entender cómo interaccionan las disciplinas, generalmente lo exponen en tres tipos, ¿no? Uno es la disciplina multidisciplinaria, perdón, la otra es la interdisciplinaria y la otra o la siguiente es la transdisciplinaria. En la multidisciplinaria observamos, como mencionaba, los tazones donde cada disciplina actúa bajo un objetivo, pero la interacción es de manera separada. En el caso de la colaboración, el quehacer interdisciplinario,
ya las disciplinas tienen también un objetivo en común, pero ya empiezan a juntarse en puntos adecuados. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el área química, el área biológica, desde un punto de vista de las estructuras, de las interacciones, por ejemplo, eléctricas, pues esta interacción tendría que ser interdisciplinaria. Aquí, por ejemplo, yo puse lo más esencial. Cuando uno pues quiere definir estos tres quehaceres, pues generalmente puede sonar confuso, ¿no? En el caso de la interacción interdisciplinaria, son la unión de dos o más disciplinas donde cada uno aporta sus propios esquemas conceptuales a manera de definir cada problemática y sus métodos de investigación. Ejemplo, en el área de la bioquímica, pues como mencionaba, son la unión la unión y los métodos del área biológica con el área química. Posteriormente tenemos la interacción intertransdisciplinaria, que implica, como lo menciona el texto, que los expertos reconozcan los límites de sus propias disciplinas y que a partir de esos límites entiendan que requieren una interacción más profunda para llegar a ese objetivo o resolver un problema con otras áreas. Aquí puse un ejemplo que puede ser la simulación de dinámica biomolecular para predecir la función de una oncoproteína. Al entender, digamos, cómo están divididos estas interacciones, bueno, podemos saber el grado o profundidad en el cual nosotros podemos involucrarnos, pero también desde un punto de vista práctico, hay otros puntos que cada disciplina requiere entender. Por ejemplo, yo al salir de la licenciatura, al tener ya que hacer en el área de la ingeniería en electrónica y comunicaciones, pues el que yo me involucre ya o trabaje directamente en un laboratorio de secuenciación masiva, pues requiere conocer, por ejemplo, ciertos hábitos, ciertas normas, pero también entender, por ejemplo, el cómo puede uno interaccionar con las personas y tener un buen compañerismo, por ejemplo, o tener una buena colaboración para producir adecuadas productividades, ¿no? Para entender cómo fue o cómo se llevó a cabo mi formación, pues voy a ir a mi principio, ¿no? Yo cuando estudié el bachillerato, pues mi bachillerato fue técnico en electromecánica. Ahí se entiende que pues solo uno va a ver cuestiones, por ejemplo, de eléctrica, de la física, de los circuitos electrónicos, de las herramientas, tornos y fresadoras. Durante el bachillerato hubo una materia, un curso que fue biología. Pues como a todo adolescente se nos hizo extraño que teniendo o participando en el área en el que estamos, de repente nos impartieran un curso completamente diferente o opuesto, no opuesto, sino que no percibíamos que tendría una causa en nuestra área, ¿no? Y pues realmente, pues la formación se reduce a que siempre nos decían que todo lo que estudies te va a servir en tu vida. Y pues en cuestiones del área biológica,
en ese tiempo, pues no tomaban mucho en cuenta la participación, por ejemplo, en el área médica. Realmente no se percibía o en ese tiempo no percibimos un área biotecnológica o una interacción de, por ejemplo, de la mecánica con el área de la salud. Posteriormente, durante mi participación en la maestría en tecnología de cómputo, propuse una investigación que se relaciona con cómo funciona el sistema inmunológico desde el punto de vista del cómputo. A este estudio le llamé estudio de procesamiento paralelo computacional aplicado a células del sistema inmunológico. Y la propuesta era que si entidades biológicas complejas tienen un conjunto de sistemas, como pueden ser mecánicos, por ejemplo, las estructuras esqueléticas, químicos, como las interacciones bioquímicas, eléctricos, como el conjunto de redes neuronales, control, en lo que se refiere a la participación de los músculos. También debe de haber componentes computacionales que se adecúen en la participación de esas entidades biológicas. Y desde luego ya había estudios que mencionaban que el DNA o el RNA, que son moléculas de las disciplinas, por ejemplo, de la genética, tenían o realizaban procesos computacionales. Esos modelos, al ser de esta disciplina o de este campo, pues se tienen que adaptar a los límites de esa materia. En este caso, pues la propuesta era, si los límites de un sistema están relacionados con los límites de un proceso biológico, y las células inmunológicas están dentro de un modelo computacional, en este caso un modelo que le llamamos splicing alternativo, entonces los límites, los procesos computacionales se empalman o se llevan a cabo también en el área de los procesos o cuando participa el sistema inmunológico. Posteriormente, durante mis estudios de doctorado, estuve dentro de un laboratorio de bioquímica, también en el Politécnico, donde mi trabajo fue la estabilidad térmica de la proteína BCL2 humana, donde realicé estudios experimentales y simulaciones computacionales. Ahí aprendí técnicas de biología molecular, también participé en seminarios, cursos y realicé artículos en esa área. Y en esta parte también para mí fue un aspecto fuerte de mi formación y fue la interacción directa con biólogos, bioquímicos, médicos, genetistas, los cuales pues tenía yo que tener el conocimiento adecuado y también la práctica adecuada para poder interaccionar con estos grupos de trabajo. Posteriormente, como lo mencionabas, estuve dentro de un laboratorio de bioinformática y dinámica molecular, un laboratorio por ejemplo, en el caso de la CONADE, el laboratorio de prevención y control de dopaje, donde generalmente participaba en el procesamiento de los datos que salían de los equipos. Y en el caso de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, en un laboratorio de secuenciación masiva y de microarreglos.
En la torre de investigación fue un área rica en mi formación, ya que pues había diferentes grupos de trabajo, por ejemplo, en el área de la estadística, en el área de la neurología, o subdisciplinas como el sueño, y en esta parte pues se interaccionaba de manera tanto intra como transdisciplinaria. Posteriormente, pues ya me vine a Hidalgo, donde ya laboro en la unidad Politécnica de Ingeniería Interdisciplinaria, y aquí también existen diferentes grupos y con diferentes disciplinas, como pueden ser en el área, en las ciencias básicas, físicos, matemáticos, en el área de la computación, en el área de la electrónica, de la mecánica. ¿Tienen hasta ahora alguna pregunta? Hasta ahorita no tenemos comentarios. Prosiga, puede proseguir. Bien, para entender un poquito cómo fue esta interacción y mi participación, cuando hablamos de, por ejemplo, el área computacional, ¿no? El área de la bioinformática, de la biología computacional, del modelado de proteínas, generalmente quien esté externo a estas interacciones, aquí yo quise representar con una caricatura cómo se podía apreciar, ¿no? Donde la participación, por ejemplo, de los que se dedican al área de procesar los datos, tienen su propio laboratorio, y los que se dedican, por ejemplo, en el área de la biología molecular, el suyo. Esto está fuera de la realidad. En realidad la participación debe ser muy estrecha. Por ejemplo, como lo mencionaba, yo durante mi doctorado, ahora lo entiendo, por qué yo tenía que tener participación en experimentos o en de la biología molecular. Por ejemplo, transformación de células, hacer cultivos, entre otras cosas, ¿no? O el manejo de equipos del área bioquímica. Sin esta, digamos, sin esta práctica, para mí sería, pues, no imposible, pero sí complejo entender el por qué, desde el punto de vista computacional, yo requiero procesar o sacar resultados a un grupo o un conjunto o grandes bases de datos. Sin esta participación directamente en la práctica, por ejemplo, con el material genético, con células, pues mi comprensión sería muy reducida. Yo, por ejemplo, cuando propuse algunos puntos en mi investigación para el doctorado, mencioné varios artículos en los cuales yo me podía basar, y mis asesores, mis directores, me mencionaron que yo no entendía, por ejemplo, los límites en lo que se refiere a cuánto tiempo podría tardarse en cada experimento, en cada resultado desde el punto de vista biológico. Entonces, para entender estas complejidades, uno debe de participar directamente en la práctica. Y también percibí que mis compañeros biólogos, médicos, participaban en las disciplinas, por ejemplo, de la programación, de la estadística. Entonces, esta caricatura yo la tacho porque realmente una interacción de muchas disciplinas no es así, no es como se aprecia en este dibujo, ¿no? Pasamos al siguiente dibujo, y
observamos que para entender o estar incluidos en grupos de trabajo con diferentes disciplinas, pues sí, debes de conocer desde el punto de vista teórico y como lo mencioné, la formación práctica para poder realizar resultados adecuados, para poder entender o comprender lo que realmente estás haciendo y no solo, por ejemplo, en el caso de la bioinformática, arrojar resultados sin sentido, ¿no? Una de las experiencias que tuve desde que entré, pues fue que el hecho de que a mí los laboratorios de biología o biomedicina, pues se me preguntaba igual que a mis compañeros, que son médicos, biólogos, biomédicos, ¿no? Y se me mencionó, pues, se mencionó que yo tenía que tener el mismo conocimiento que mis compañeros, ¿no? Entonces sí, fue algo para mí pesado, pero pues ya tenía una formación autodidáctica para poder de alguna manera enfrentar esta problemática. Muestro otro dibujo que está fuera de también de la realidad. Aquí, el que tú no entiendas las herramientas, que tú no entiendas los equipos, donde cuando participas en otra diferente a la tuya, no puede causar diversas problemáticas y al final, pues no tendrías éxito, ¿no? No es yo me encierro con mi computadora y yo no quiero saber nada de micropipetas o de cultivos. Entonces, para tener una buena interacción, pues debes de conocer adecuadamente los equipos, manejar adecuadamente, en el caso del área de la biología molecular, pues el material biológico, ¿no? Otra cosa que uno percibe cuando trabaja o está en la formación transdisciplinaria es que uno debe de entender o comprender el trabajo de los otros, ¿no? De las personas que tienen otra disciplina, ¿no? En este caso, el dibujo pues menciona que, o trata de entender que hay dos personas que trabajan o están en dos disciplinas diferentes y quieren interaccionar, y una dice: yo no quiero participar, yo solo me voy a dedicar a mi área, y entonces esto también nos puede causar una problemática al formar o trabajar en grupos de diferentes disciplinas. Como lo mencionaba, uno debe de tener conocimiento, tener la práctica de disciplinas ajenas para tener una buena participación y colaboración. Otra cosa que también uno se da cuenta es en las magnitudes por ejemplo, del material, en las magnitudes del tiempo. En el caso de el área, o lo que se percibía en el área de la biología, en el área de la biomedicina, en la práctica, es que en durante los experimentos, durante sacar resultados directamente de las muestras, tenemos que ser cuidadosamente metodológicos. No es lo mismo hacer o sacar resultados desde el área de la computación, de la ingeniería
por ejemplo, eléctrica, electrónica, que sacar o obtener resultados desde el área biológica. Esto es porque en el caso del área biológica, el material es muy escaso, ¿no? Solamente o podría solamente tener una oportunidad para poder sacar tus resultados. Y no es lo mismo que yo esté corriendo un programa 2 o 3 o 4 veces a ver si me saca o haciendo cambios, a ver si me saca los resultados adecuados. Otra cosa muy importante, como muestra este dibujo, es que tengas las adecuadas palabras para poder, o que para que tus compañeros entiendan o comprendan lo que intentas decir, ¿no? No, hay que quitar o hay que dejar un poquito a veces estos egos que uno mantiene y entender que tanto la otra persona que intenta comunicarse con sus términos, pues desconoce los términos que uno podría manejar, ¿no? Por último, tenemos pues este dibujo, también yo le puse un tache porque realmente no es así, ¿no? No es que tú pienses o tú percibas que tus compañeros tal vez desconozcan totalmente tu disciplina. Y esto nos da el entender que el que tu compañero no esté totalmente inmerso en tu campo, no quiere decir que no puedas hacer una adecuada colaboración. No quiere decir que podrías no sacar resultados adecuados. Entonces, el tener lo que yo le llamo una empatía colaborativa, nos da a entender que tu compañero tiene ciertos conceptos de tu área y en el cual tú puedes interaccionar de una manera adecuada si, por ejemplo, le explicas, si, por ejemplo, tienes la paciencia, si, por ejemplo, entiendes que también tiene un tiempo limitado para realizar sus procesos, por ejemplo, el que en el caso de las disciplinas biológicas, tú programes desde temprano tu, tu práctica, tu metodología, y que tu compañero, desde un punto de vista, tenga los tiempos, desde un punto de vista de esta complejidad, tenga los tiempos muy medidos. Gracias por su atención. Estoy abierto a sus preguntas. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por habernos compartido esta pues trayectoria que usted ha tenido. Y pues bueno, aquí me nace esta duda de cómo nació su interés en conjuntar distintas disciplinas. Es decir, como en algunas imágenes usted lo mencionaba, pensamos que porque nos dedicamos a alguna rama, no podemos dedicarnos a otra. ¿Qué fue lo que hizo que en usted naciera como este interés? Bien, como mencionaba, cuando tuve los estudios de bachilleratos, pues yo creía que solo existían, por ejemplo, disciplinas como la mecánica, disciplinas como la electrónica, pero posteriormente, cuando estuve
haciendo mis estudios de licenciatura, observé que existían ya áreas donde diversas disciplinas se conjuntaban, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la biotecnología, el caso de la mecatrónica, donde se conjuntan diferentes áreas. Yo tenía una inquietud por el área médica, pero creía que al solo optar por un área, por ejemplo, en el caso de mi licenciatura de la ingeniería electrónica, yo no podría participar en otras áreas muy diferentes a la que yo estaba. Pero cuando entré al Politécnico y empecé a observar a los investigadores, a entrar a sus ponencias, observé que realmente había muchas ventajas en esta participación con diferentes disciplinas. Fue cuando entré a la maestría que propuse esta investigación, ¿no? Desde un punto de vista, desde luego, teórico, porque entendía mis límites, sabía que yo nunca había hecho, por ejemplo, algún cultivo, yo no entendía los equipos donde se participan en el área de la biología molecular. Pero gracias pues, a mis directores de tesis, a diferentes personas que pues creen en uno, por ejemplo, al entrar al doctorado, en este doctorado en biotecnología, solo se mencionaba que los que podían entrar tendrían que tener un área afín, o sea, un área, por ejemplo, el área biológica, el área médica, y cuando hablé, pues, para poder entrar con los integrantes del doctorado, pues tuvieron se puede decir, esta visión, ¿no? de tener o de que personas fuera de esas áreas podrían participar, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues bueno, de nueva cuenta, invitamos a todo nuestro auditorio que nos está expectando por nuestra red de Núcleo CTI de Facebook, también de Citnova-Hidalgo, que nos haga llegar sus dudas y comentarios hacia el doctor. Doctor, una pregunta más. ¿Cuál ha sido su mayor reto en conjuntar estas disciplinas? Creo que uno de los mayores retos no tiene que ver tanto con el conocimiento o adquirir conocimiento, de ahí que intento dar esta experiencia formativa, sino con el cambio de mentalidad, ¿no? El entender que no te tienes que encajonar en un área, el entender que puedes tener participación con otras disciplinas, y esto yo doy, por ejemplo, clases de licenciatura en el área de la mecatrónica, y generalmente cuando pongo proyectos, estos proyectos no tienen o no se perciben como que son proyectos exclusivamente del área mecatrónica, ¿no? Por ejemplo, en el área de las inversiones, ¿no? Ahorita que está muy de moda toda esta parte de las inversiones, de las criptomonedas, para que el estudiante se dé cuenta que puede salir o puede desencajonarse y poder pues otras disciplinas, ¿no? Sí, el reto ha sido como modificar, como dar pues esa apertura a otras áreas y entender que puedes hacer mucho haciendo una buena colaboración. Sería digamos, uno de las dificultades que tuve. Entonces, usted fomenta en sus alumnos que tengan esta conjunción por medio nada más de sus proyectos. No, también les comento o hago dinámicas donde les indico que
por ejemplo, el que yo pregunto si una persona, algún estudiante conoce o tiene alguna especialidad o tiene otro carácter técnico. Entonces le invito a hablar sobre, por ejemplo, esta área, ¿no? O sea, alguien me dice, no, pues yo vengo de técnico en enfermería, ¿no? Entonces, le invito a participar exponiendo al grupo y, por ejemplo, diciéndole al grupo, denle ideas a su compañero de cómo puede interaccionar con el área de electrónica, con el área de la robótica, en los quehaceres de la enfermería, ¿no? Otro ejemplo es que, generalmente cuando doy una materia, hablo del área biológica, ¿no? Pongo ejemplos, por ejemplo, de la programación, de la electrónica, cómo se pueden resolver problemas, ¿no? Cómo se lleva a cabo un fin, un objetivo, entre otras dinámicas. Perfecto, pues sí. Pues bueno, por el tiempo le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado la invitación de presentarse en este espacio de coloquium por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. De verdad le agradecemos mucho que nos haya contado pues esta experiencia. Y pues bueno, también invitamos a todo nuestro auditorio que el próximo lunes 6 de marzo también tendremos el coloquium con la charla Tendencias en el estudio de los materiales de Dirac. Entonces, para que estén al pendiente, doctor, de nueva cuenta, a nombre de la doctora Carmen Cortés López y de nuestro director general, el doctor Francisco Patiño Cardona, le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros el día de hoy. También le recordamos a nuestro auditorio que si se perdieron la charla o alguna parte de la charla no la pudieron terminar, no la empezaron a ver desde las 11 de la mañana, la pueden consultar en cualquier momento desde nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad de participar y dar mi experiencia. Muchísimas gracias y excelente tarde a todos. Igualmente.